Un día, algo proveniente del espacio llegó al planeta tan rápido que su llegada causó una ola de impacto devastadora. Alertas fueron anunciadas en todas las ciudades sobre una invasión de especies superiores, formas de vida extraterrestres. Los gobiernos intentaron avisar a las personas para que evacuaran rápidamente a los refugios. En medio del caos, un gran dragón apareció entre el fuego y el humo. El ser, tan grande como los edificios, causaba destrucción mientras avanzaba por las calles. Casas y coches eran destruidos a cada paso. El dragón, que tenía un poder corriendo por su cuerpo, abrió la boca, reuniendo energía en el fondo de su garganta mientras encaraba a un humano. Ante el monstruo poderoso, el joven humano llamado Kuroboshi Gui lo miró con una mirada desafiante. Él no quería perder ante el dragón. Kuroboshi, durante 15 años, vivió con un orgullo terco. Sin embargo, ese día, el dragón simplemente lo mordió de una vez. Su orgullo fue devorado junto con él. 10 años atrás, un masivo examen de vidas extraterrestres llamadas EVAs llegó del espacio. Miles y miles de EVAs invadieron la Tierra en un instante. Las armas humanas eran ineficaces contra los EVAs, y la humanidad cayó al borde de la extinción. Sin embargo, irónicamente, debido a una sustancia cósmica, el elemento esparcido por los EVAs, toda la humanidad despertó a sus habilidades alfa. Con los nuevos poderes, la humanidad inició su contraataque contra los EVAs. En la actualidad, la elección de entrenamiento de las fuerzas especiales ya estaba en su 8º año. También conocida como Escuela RAT, era la mayor institución de entrenamiento del país, reuniendo jóvenes a partir de los 15 años que poseían habilidades alfa excepcionales. Su objetivo era transformarlos en la fuerza de combate más fuerte. El joven Kuroboshi Gui también formaba parte de esta escuela, aunque en realidad solo era un conserje trabajando a medio tiempo en ella. Mientras Kuroboshi estaba perdido en sus pensamientos, los alumnos lo perturbaban y se burlaban de él por no tener habilidades, mandándolo a volver al trabajo y a tirar la basura para ellos. En este mundo, los humanos eran clasificados individualmente según el nivel de sus habilidades, del rango D a la. Serían soldados especiales, mientras que aquellos por debajo de estos serían solo civiles de reserva. El sistema fue creado para responder rápidamente a los EVAs, y entre todos, Kuroboshi fue el único humano que no despertó habilidades alfa. No pudo ni siquiera ser reconocido como el más bajo, rango F, siendo incapaz de ser un alumno de esa escuela. Él era un no clasificado. Mientras el joven amenazaba a Kuroboshi, de repente, las llamas en su mano se congelaron. El hielo enfrió el ambiente, sorprendiendo a los dos. El hombre que tuvo sus llamas congeladas miró a su alrededor, cuestionando quién había hecho eso. Una joven de cabellos azules, como el hielo polar, se acercó y le preguntó al hombre si no debería estar usando sus habilidades. Contra los EVAs, cuestionando por qué estaba atacando a civiles, la joven era una despertada de rango S llamada Ryuga Orine, también conocida como la bruja de la pared de hielo. Ella era una estudiante prometedora entre las élites de la escuela. Rat, el alumno, salió de encima de Kuroboshi, irritado con la actitud de la chica, pero sin poder hacer nada contra ella, excepto quejarse. Hyuga se acercó, tomó la lata y advirtió que Kuroboshi no debería desafiar a personas de alto rango. Ella le entregó la lata, recordándole que en épocas de emergencia, incluso podrían eliminar individuos de bajo rango. Kuroboshi sonrió, tomó la lata y le agradeció. Sin embargo, al levantarse le hizo un pulgar hacia arriba a la chica. Los rangos y habilidades alfa no importan. El valor de una persona se determina por sus acciones. Entonces, se despidió de la joven, advirtiendo que continuaría limpiando, pues su trabajo era dar apoyo a los estudiantes que protegían a todos. Dejada atrás, Ryuga tuvo que procesar la situación. Al final, ella encontró a ese joven una persona muy extraña. Recuerdos de hace 8 años aún reverberaban en la mente de Kuroboshi Gui. En un día de tristeza, le contó a su madre que todos se reían de él por no tener habilidades, pero ella le dijo que estaba todo bien, pues el valor de una persona no se determinaba por lo que tenía, sino por lo que hacía. Sosteniendo la mano de su hijo, ella intentó animarlo, afirmando que solo necesitaba ser útil a su manera. Las palabras de su madre quedaron atrapadas en su mente y, en ese momento, ya entendiendo el significado de ellas, Kuroboshi Gui le aseguró a su madre que daría lo mejor de sí. A pesar de las sonrisas, una enfermedad afectó a la madre de Kuroboshi. Los médicos le dijeron al chico que el cuerpo de su madre no podía lidiar con su propia habilidad alfa y que en ese momento no había tratamiento para eso. Con el tiempo pasando y visitando a su madre en el hospital, el joven Gui escuchaba comentarios despectivos sobre él por no haber despertado habilidades, disminuyendo su valor e importancia en el mundo. En un vacío de soledad, Kuroboshi se preguntó qué había de bueno en las habilidades alfa o en los rangos. El joven estaba decidido a probar que nadie tenía el derecho de decidir si él o su madre valían algo o no basado en lo que tenían o no. Debían ser juzgados por lo que hacían,
En la actualidad, Kuroboshi limpiaba la escuela con toda su energía y voluntad. El trapeador era rápido en el suelo, y el paño que pasaba por las ventanas las dejaba prácticamente transparentes. Incluso los baños quedaban brillando. Después de terminar otro día de trabajo, antes del atardecer, el joven celebró mirando por una ventana. Se preguntó si debería limpiar también el lado de afuera. Al salir a limpiar el exterior del edificio, se encontró presenciando un entrenamiento práctico que estaba a punto de comenzar. Los estudiantes estaban frente a unas jaulas llenas de monstruos. El instructor advirtió que había preparado un EVA de clase C para cada uno de ellos, y ya que todos allí eran de rango B o más alto, debían derrotar al oponente de rango inferior en menos de un minuto. Los primeros monstruos fueron liberados. Se parecían a arañas, con patas afiladas y grandes dientes. La joven que salvó a Kuroboshi usó una pared de hielo absoluto para atacar a su monstruo, mientras que aquel que acosaba al protagonista usó una habilidad de llamas. Los dos monstruos frente a ellos fueron quemados y congelados. Los alumnos quedaron impresionados al ver que sus dos compañeros habían derrotado a los monstruos con solo un golpe. Kuroboshi observó el entrenamiento, con la boca abierta. Entonces recordó que necesitaba tirar la basura. En ese momento, sin que nadie lo notara, algo cruzó los cielos, dirigiéndose hacia la ciudad, donde cayó, causando una gran explosión. Incluso muy lejos, la explosión creó una gran ola de energía, que casi hizo que Kuroboshi saliera volando. Las llamas comenzaron a elevarse en la ciudad, mientras se activaron alertas para el distrito D-48. Un EVA se dirigía a atacar la escuela de entrenamiento de las fuerzas especiales. Kuroboshi miró hacia arriba. El monstruo ya se había acercado bastante a la escuela, mostrando su tamaño que superaba decenas de metros. Mirando al monstruo, Kuroboshi se quedó asombrado con el tamaño de la criatura, lo que hizo que olvidara huir. El gran dragón rugió hacia los alumnos que estaban haciendo el entrenamiento. Asustados, los alumnos comenzaron a huir para salvar sus vidas. Mientras los alumnos huyeron, Ryuga se detuvo. Ella ordenó a todos que se detuvieran, afirmando que si no luchaban, no habría nadie para proteger a los civiles. Sin embargo, la ignoraron, y uno de ellos solo pidió ayuda para salvarse. Inesperadamente, este fue el primero en ser tragado por el gran dragón. El dragón tragó al primer objetivo, y luego miró a los siguientes. Estaba mirando a Ryuga, que había caído al suelo. La joven estaba sorprendida al darse cuenta de que ese monstruo realmente comía personas. El gran dragón batió sus alas frente a la estudiante. En el siguiente instante, abrió su enorme boca, salivando, y de dentro de ella salió un enorme gusano que atacó a Ryuga. La joven se encogió de miedo, gritando, y en ese momento, alguien corrió hacia ella. Kuroboshi se interpuso frente a la chica, arrojando una bolsa de hojas hacia el monstruo. Las hojas golpearon los ojos del dragón, cegándolo momentáneamente. Kuroboshi aprovechó la oportunidad para poner a Ryuga en su espalda y escapar con ella. Cargando a la joven, el protagonista comenzó a correr, huyendo del dragón. La pareja llegó a una alcantarilla y, mientras quitaba la tapa, Kuroboshi le dijo a la joven que entrara, afirmando que había limpiado el lugar anteriormente, así que conocía el diseño de las alcantarillas. Al ver las fauces desaparecer ante sus ojos, el dragón miró hacia adelante, pensativo, mientras era llevada por el protagonista. En la galería subterránea, Ryuga preguntó por qué un conserje haría algo tan arriesgado, principalmente cuando no tenía habilidades alfa, pero él afirmó solo que estaba haciendo lo que podía hacer. Con eso, Ryuga se sintió tocada y agradeció al joven por haberla salvado. Cargando a la joven, el protagonista afirmó que irían por los desagües hasta la entrada del refugio. Al llegar a la salida de la alcantarilla, el protagonista se emocionó por finalmente llegar a la entrada del refugio con seguridad. Mientras ayudaba a Ryuga a caminar hacia el refugio, la puerta comenzó a cerrarse. El protagonista se sorprendió por ya estar cerrándose. Intentó apresurarse, pidiendo a las personas dentro que los esperaran, pero la puerta no fue detenida. Las personas dentro afirmaron que ya estaban llenas y que él debería ir a otro lugar. Sin embargo, de repente, aquella persona que estaba hablando notó que quien estaba llegando era la joven Ryuga, y por eso debían hacer espacio para ella, sin importar qué. Al escuchar eso, Ryuga y Kuroboshi se miraron, y la felicidad llenó la expresión de ambos. Cargando a Ryuga hacia dentro del refugio, el protagonista agradeció, pero de repente la persona que estaba en la puerta lo empujó hacia afuera, sin permitirle entrar. Aquellos alumnos estaban expulsando a Kuroboshi, no queriendo que alguien sin habilidades fuera salvado con ellos. Viendo lo que estaba sucediendo, Hyuga intentó pedir que Kuroboshi también fuera permitido entrar, pues él la había salvado. Ella tomó una decisión afirmando que si el refugio ya estaba con la capacidad máxima, ella renunciaría a su lugar para que Kuroboshi entrara. Esta es una orden de una persona de rango más alto. Entra al refugio, Kuroboshi. Mientras Ryuga intentaba hacer que el protagonista entrara, el suelo comenzó a temblar. Los alumnos se dieron cuenta rápidamente de que el monstruo se acercaba y ordenaron cerrar la puerta rápidamente. En ese momento, Kuroboshi apretó los dientes, tomando una decisión. Empujó a la joven hacia adentro del refugio antes de que las puertas se cerraran, asegurando que ella fuera salvada. Hyuga se sorprendió por haber sido empujada hacia la salvación. De repente, volviendo el rostro, vio a Kuroboshi dándole un pulgar
pulgar hacia arriba y dijo: el rango y la habilidad alfa no importan. El valor de una persona se determina por sus acciones. A pesar de estar temblando, el joven sonrió hacia ella. Ryuga intentó estirar la mano para jalar a Kuroboshi, pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta se cerró. El protagonista miró la puerta del refugio, ahora cerrada. Mientras tanto, el sonido de los pasos del dragón gigante se hacía cada vez más alto. Miró hacia atrás con una mirada determinada en el rostro. El dragón se había erguido y la energía estaba siendo acumulada en su boca. En sus momentos finales, Kuroboshi sonrió, sin tener miedo de aquel ser considerado de la especie más fuerte. Kuroboshi había vivido 15 años, y ahora su oponente era un monstruo que ni siquiera los humanos de rango alto podían derrotar. Tomó una barra de hierro e intentó golpear la uña del monstruo, pero no se causó ningún daño. Sin embargo, él no se desanimó y continuó atacando incluso sin una habilidad alfa. Si pierdo mi orgullo, no podré continuar. Sin embargo, el dragón lo engulló. Kuroboshi no pensaba que perecer de esa manera salvando personas fuera algo malo. Sin embargo, mientras el dragón masticaba, se dio cuenta de que eso era una mentira. Había intentado tanto creer que el valor de una persona se determinaba por sus acciones, pero en realidad lo que siempre quiso fue tener habilidades. Siempre deseó despertar una habilidad alfa para callar a aquellos que lo despreciaron, junto con su madre. Pero ahora, eso parecía imposible. Lágrimas rodaron por los ojos de Kuroboshi en sus últimos momentos, mientras pedía disculpas a su madre. En ese momento, apareció una ventana sobre Kuroboshi mientras estaba a punto de perder la conciencia. La condición para desbloquear su habilidad alfa había sido alcanzada. La habilidad agujero negro depredador Apex comenzó a activarse. Una esfera negra surgió, comenzando a consumir el objetivo. La esfera negra comenzó a absorber todo a su alrededor. Fuera del estómago del dragón, el monstruo sintió que algo estaba mal con su cuerpo. De repente, varios agujeros comenzaron a aparecer en su barriga, haciéndolo aullar. La tasa de consumo alcanzó el 20%, y el agujero negro se expandió, desbordándose del gran dragón. Luego alcanzó el 40%, arrastrando al dragón hacia adentro de sí mismo. La tasa de consumo llegó al 65%, cuando casi todo el dragón había sido engullido. En el 90%, el dragón apenas podía ser visto. Finalmente, la tasa de consumo llegó al 100%, y el agujero negro brilló con una luz verde. El agujero negro entró en fase de descomposición y reconstrucción. Comenzó a agitarse, y como si se hubiera convertido en un huevo, empezó a agrietarse. Desde la grieta, un gran poder fue liberado como un torrente. La gigantesca esfera cayó al suelo. Desde dentro de ella, un joven tambaleó hacia afuera. Luego se subió a la esfera mientras trazos de energía, parecidos a los que corrían por el cuerpo del dragón, recorrían su propio cuerpo. Kuroboshi miró a su alrededor, preguntándose si no había sido consumido por el monstruo más fuerte de las especies. Luego suspiró, el hambre golpeando su estómago. De repente, en ese momento, apareció una notificación. Puedes usar la habilidad alfa única de la especie más poderosa. ¿Quieres usarla? A pesar de la notificación, Kuroboshi ya no pudo mantenerse en pie. Sus sentidos lo abandonaron cuando el agotamiento lo alcanzó. Cayó de la esfera, desmayándose en el suelo. Mientras el cuerpo desnudo del joven yacía, algo surgió en su mano como un agujero negro. Una gran energía emergió de ese agujero, atrayendo la enorme esfera masiva y succionándola hacia adentro. La esfera fue completamente absorbida por el agujero negro en la mano de Kuroboshi, dejando al joven solo, acostado en un lugar repleto de escombros. Algún tiempo después, el protagonista despertó con una voz en su cabeza. Devuélveme, devuélveme mi cuerpo. Al despertar, se preguntó de quién era esa voz. Sin embargo, frente a él estaba el gran dragón que había consumido al activar su habilidad alfa. Kuroboshi se sorprendió con la aparición del dragón que exigía que le devolviera el cuerpo. El dragón avanzó con su gran lengua hacia Kuroboshi, pero en ese momento, el protagonista saltó de la cama, gritando. La situación que acababa de vivir era solo una pesadilla. Al ver que estaba en una cama de hospital, Kuroboshi se preguntó si aún estaba vivo. Miró sus propias manos, cuestionando si no había sido devorado. Mientras las observaba, notó que había algo en ellas. Al ver el círculo negro, pensó que era un hematoma, pero de repente, algo salió del círculo. Una miniatura furiosa del dragón más poderoso apareció, enfurecida con Kuroboshi, exigiendo que le devolviera su cuerpo. El protagonista se quedó impresionado y preguntó al monstruo que salía de su mano qué era. El dragón, irritado, llamó a Kuroboshi insolente, apuntó a sus magníficos cuernos y mostró sus garras afiladas, afirmando que podían cortar todo, exhibiendo su orgullo. El dragón declaró que era el rey de las formas de vida extraterrestres, el más fuerte de las especies según los humanos. Al escuchar al monstruo decir que era el dragón gigante, Kuroboshi comentó que en realidad era completamente diferente. El dragón pequeño se puso furioso, afirmando que no era tan diferente así. La parte de los cuernos seguía siendo la misma. Kuroboshi confirmó que los cuernos eran los mismos, pero aún parecía no creerlo. Al ver que dudaba, el dragón pequeño afirmó que entonces diría su verdadero nombre, conocido incluso en el universo. El dragón miró hacia arriba por un momento, pero de repente se dio cuenta de que no podía recordar su propio nombre. Preguntando el por qué,
Con rabia, el protagonista castigó al pequeño dragón mirándolo en la cama. Lo golpeó diciendo: «Este desespero, ¿realmente eres la especie más fuerte? No juegues conmigo». El protagonista agarró al dragón pequeño, preguntando si sabía cuántas personas habían sufrido por su culpa. Apretó al monstruito, mostrando que se vengaría. Sufriendo en manos de Kuroboshi, el dragón preguntó si no recordaba que ya lo había devorado, mostrando como prueba que el cuerpo de Kuroboshi estaba hecho de partes de su propio cuerpo. Al escuchar al dragón pequeño, el protagonista se detuvo de repente, interesado en escuchar más. El dragón se puso furioso, afirmando que pensaba que había devorado al chico, pero que de repente su propio cuerpo empezó a ser jalado hacia adentro. Además, la prueba era que el cuerpo de Kuroboshi olía exactamente igual al de él. El dragón pequeño casi comenzó a llorar de rabia, afirmando que a cambio había sido reducido a ese estado miserable, donde hasta podía hablar el idioma de los inferiores humanos. El protagonista quedó incrédulo al descubrir que su cuerpo había sido modificado a partir del cuerpo de la especie más poderosa. Finalmente, viendo que él creía, el dragón le recordó que ya había dicho eso varias veces. Pasos fueron escuchados por Kuroboshi, quien rápidamente escondió al dragón para que no fuera visto. Varias hojas cayeron al suelo, derribadas por Ryuga, quien quedó incrédula al ver al protagonista despierto. Las lágrimas llenaron sus ojos de felicidad al ver que él estaba bien. El protagonista, que aún no sabía el nombre de la chica, sabía que ella era de la escuela Rat. Así, por primera vez, ella se presentó. Su nombre era Ryuga Orin. Al descubrir su nombre, él se rascó la cabeza y afirmó que la llamaría Orin, mientras que ella podía llamarlo Gi. Ella se sorprendió de que él hablara con alguien de rango más alto tan casualmente. Sin embargo, ella cambió al tema importante, quejándose de que él no había seguido sus órdenes en el refugio. Ella se enfureció, afirmando que no permitiría que él fuera desobediente nuevamente, pues era su trabajo, como rango S, proteger a los civiles. Al protagonista no le gustó escuchar que había desobedecido una orden, afirmando que había hecho lo que podía. De repente, el protagonista sintió el aire en la sala enfriarse, liberando su energía. La chica cuestionó a Kuroboshi, preguntando cómo había sobrevivido en el incidente hace una semana y cómo el más fuerte de las especies había desaparecido. Esa pregunta debía ser respondida por el bien de la humanidad. Protegiéndose del frío, el protagonista se sorprendió al descubrir que había estado inconsciente durante una semana. La joven tomó un control y afirmó que estaban en el hospital de la Octava Fuerza Especial y que él había estado inconsciente por una semana. Con el control, ella encendió la televisión, mostrando cómo estaba el mundo. El protagonista miró la pantalla, viendo un edificio destruido en un noticiero. Un helicóptero estaba sobrevolando el lugar durante el ataque. Debido al avance del más poderoso de las especies, hubo interferencia de radio. Todas las cámaras fueron destruidas y no hay grabación de nada, de acuerdo con los reporteros. En el punto donde el más poderoso de las especies desapareció, había un chico, eso dicen, pero los detalles aún son desconocidos. El protagonista se sorprendió, preguntándole a Orin si el chico misterioso citado era él. La joven confirmó que sí, pidiendo que él contara los detalles sobre lo que había sucedido fuera del refugio ese día. Ella afirmó que el más poderoso de las especies era un Eva con el poder de destruir a la humanidad y que por eso necesitaban encontrarlo y lidiar con él urgentemente. Ella reveló que, por ser rango S de la Octava Fuerza Especial, había ido a preguntarle. Ella pidió amenazadoramente que él dijera la verdad, pues dependiendo de la situación, ella podría cumplir su propósito. El protagonista pensó un poco y afirmó que no recordaba mucho. Estaba a punto de hablar sobre el más fuerte de las especies cuando de repente el dragón comenzó a atormentarlo mentalmente, preguntando por qué él diría la verdad tan fácilmente. Viendo a Gi poner las manos en la cabeza, de repente, Orine preguntó si estaba bien y él se disculpó, diciendo que tenía dolor de cabeza. El dragón advirtió al protagonista que, si decía que había comido al más fuerte de las especies, se convertiría en un ratón de laboratorio. El protagonista se dio cuenta de que el dragón tenía razón, sin embargo, lo agarró, afirmando que mentir era incorrecto. El protagonista mostró al pequeño dragón que salía de su mano a Orine, afirmando que había derrotado al más fuerte de las especies con su nueva habilidad alfa. Al mirar a Kuroboshi Hyuga, Orine se quedó incrédula con lo que vio. Ella vio al protagonista sostener el aire, como si intentara mostrar algo invisible. Ella dudó, preguntando qué estaba intentando hacer. El protagonista se sorprendió, preguntándose a sí mismo si la chica no podía ver el dragón o el agujero negro en su mano, o incluso escuchar la voz del dragón. En ese momento, la joven hizo surgir un cristal de hielo en su mano, ordenando a Gui que respondiera seriamente, o ella tomaría las medidas necesarias para hacerlo hablar. Mientras los dos humanos estaban distraídos, un monstruo volador sobrevoló el hospital. El único que notó la presencia de este ser fue el dragón que Kuroboshi había devorado, que se irritó porque ese ser ya había llegado. Orine pidió de nuevo que el protagonista respondiera, pues ese asunto estaba relacionado con la supervivencia de la humanidad, y él no podría escapar. Mientras el protagonista estaba preocupado por ser atacado, el dragón se agitó,
ordenándole que se fuera de allí rápidamente. Kuroboshi preguntó qué estaba sucediendo, pero el dragón afirmó que explicaría después. Antes de que el protagonista pudiera huir, el ave destruyó la ventana, invadiendo la habitación del hospital. Gi y Orin se protegieron de los escombros de la ventana, mientras el dragoncito se irritaba por no haber escapado a tiempo. Orin actuó rápidamente, creó una pared de hielo absoluta, moldeando un domo para protegerse a ella y a Kuroboshi frente al monstruo. A diferencia de todo lo que había visto antes, se dio cuenta de que tal vez ese ser fuera una especie extraterrestre, y al protegerse bajo el domo, el protagonista preguntó por qué ese monstruo estaba allí. El dragoncito nuevamente le advirtió que huyera. El dragón rápidamente afirmó que ese era un monstruo de rango S, que debería haber olfateado su olor y ahora lo estaba persiguiendo. El protagonista cuestionó al dragón sobre lo que quería decir, y el pequeño monstruo reveló que la mayoría de los Evas en la Tierra eran aquellos que había derrotado antes, y ahora que estaba debilitado, debían estar buscando venganza. Enfrentando al monstruo con una boca enorme, el dragoncito alertó al protagonista que, si el monstruo estaba cazando el cuerpo de uno, también estaría cazando el cuerpo del otro. El ave gigante hundió sus garras sobre el domo de hielo de Orion, intentando atacar al protagonista. Intentó atacar de otras formas, usando sus colmillos para destruir el hielo. También, la chica que intentaba protegerse se quedó incrédula con los daños en su pared de hielo absoluto, pues ella debería aguantar incluso ataques de Evas de rango S. Al ver que la bestia iba a romper el domo de hielo, el protagonista empujó a Orine, mandándola a huir, pues el monstruo estaba detrás de él. La chica se sorprendió con lo que dijo Gi. Liberando su energía de hielo, ella le aconsejó que no la subestimara, pues ella era la rangos S Ryuga Orin, aquella que tenía la misión de proteger a las personas. La joven conjuró la habilidad Cientos de Pilares de Hielo, una habilidad para atacar su objetivo. El Eva gigante gritó al ser alcanzado por el ataque, furiosamente. Al ver que su ataque dio en el blanco, Orine se emocionó, preguntándole a Gi qué pensaba, afirmando que podría derrotar a Evas de ese nivel tantas veces como fuera necesario. Sin embargo, el Eva derritió los pilares de hielo, confrontando de nuevo a la pareja de humanos. Orin quedó incrédula al ver que su ataque fue barrido, preguntándose si el Eva había derretido el hielo con calor. Una esfera de energía surgió en la boca del Eva, reuniendo energía para atacar a su objetivo. Al ver que la situación se estaba volviendo mala, la joven mandó a Kurobochi a esconderse detrás de ella. El dragoncito aconsejó a Kurobochi que huyera, pues el monstruo estaba concentrado en ella, quería escapar. Mientras tanto, sin embargo, a diferencia de lo que esperaba el dragoncito, el protagonista avanzó. Se lanzó contra una de las piernas del monstruo, intentando hacerlo perder el equilibrio. El dragón se sorprendió con la idiotez de Gui, mientras Orin advertía que él debía correr rápidamente, pues no tenía una habilidad alfa. Escuchando a la chica, el protagonista sonrió. Solo estoy haciendo lo que puedo. Si este monstruo está detrás de mí, entonces seré su oponente. Debido a la llegada del monstruo, las paredes y el techo de la habitación habían caído, dando bastante espacio para que él se moviera. Ante el gran pájaro enfurecido, el protagonista se preguntó qué debía hacer ahora. Miró a su alrededor y, al darse cuenta de que había un árbol al lado del edificio, pensó que podría saltar hasta él, bajar al suelo y llevar al monstruo a un área donde no hubiera personas. Escuchar el plan de Gi dejó al dragoncito irritado, intentando recordar que el cuerpo del protagonista también era su cuerpo. Sin embargo, el protagonista no se preocupó por el dragón, afirmando que no había otra opción. Mientras el protagonista ponía toda su fuerza en sus pies para saltar, los flujos de energía en su cuerpo se activaron. Su salto fue rápido y tan poderoso que ascendió más de lo que hubiera deseado. Quedó incrédulo al ver la ciudad desde el cielo. Estaba prácticamente volando. La sensación de libertad en el aire era increíble. Sin embargo, de repente se dio cuenta de algo, y le preguntó al dragón cómo haría para descender. Gi comenzó a gritar mientras caía, con el suelo de tierra acercándose rápidamente. El dragón rápidamente mandó al protagonista a callarse, a mantener la calma y a concentrarse en el aterrizaje. El protagonista se concentró. La energía corrió por sus miembros mientras rozaba con el aire, con un brillo fuerte. Él alcanzó el suelo en el lugar donde Kurobochi aterrizó. Un pequeño cráter apareció. Estaba con los ojos cerrados, abriéndolos lentamente y dándose cuenta de que la caída no había dolido. Mirando hacia la altura de donde había saltado, el protagonista se preguntó por qué no estaba herido, a pesar de haber caído del cielo. El dragón mostró irritación al afirmar que había prestado su poder al protagonista, lo que lo sorprendió. En el instante siguiente, una explosión de energía ocurrió cuando el gigante Eva saltó del piso superior del hospital, atacando nuevamente a la pareja. Al ver al monstruo acercarse, el protagonista le advirtió al dragón que necesitaban ir rápidamente a un lugar donde no hubiera personas y comenzó a correr.
con el Eva pájaro persiguiéndolo. Mientras huía, el pequeño dragón reveló tener cierta idea de lo que había sucedido anteriormente, proponiendo un acuerdo al protagonista. Él debería entregar su cuerpo para que el dragón derrotara al pájaro. De lo contrario, todo, incluido el edificio, podría ser obliterado por ese monstruo, que podría hacer eso tan fácilmente como tomar un desayuno. Ante el Eva, que estaba listo para atacar, el pequeño dragón sonrió con los ojos desorbitados. Entre ir a los aires o tú entregarme tu cuerpo, ¿cuál eliges? El protagonista apretó los dientes, preguntando al dragón qué quería decir con entregar su cuerpo. El dragón se irritó, afirmando que quería usar el cuerpo del protagonista, que originalmente era su propio cuerpo. El dragón recordó al protagonista que ya le había prestado su poder unos minutos atrás, para el salto y también para el aterrizaje, y que sin él, el protagonista podría haber terminado en polvo. Mientras el protagonista corría, el pájaro Eva trató de atraparlo varias veces, sin éxito. Aumentó su paso, mientras el dragón lo influenciaba a aceptar la oferta. El protagonista apretó los dientes, recordó lo que el más poderoso de todas las especies había hecho y se preguntó si aceptar la propuesta era una buena decisión. Pensando con claridad, el protagonista negó la propuesta, afirmando que nunca haría eso, ya que el dragón podría hacer cosas aún peores que en el pasado. En ese instante, el pájaro Eva lanzó un rayo de energía que el protagonista casi no pudo desviar, desequilibrándose en el camino. Con el desequilibrio, el protagonista cayó, miró hacia atrás y vio las llamas rosas que surgieron en el lugar del impacto del golpe implacable del monstruo. El protagonista estaba listo para huir nuevamente, pero de repente una persona en silla de ruedas apareció ante el monstruo. La mujer gritó de miedo, alertando al protagonista. Al ver a la mujer herida en la silla de ruedas, el protagonista maldijo al hospital por no haber evacuado aún a los pacientes. El protagonista se distrajo momentáneamente y el pájaro terminó pasándole por encima, apuntando a la mujer que había gritado. El protagonista corrió al lado del monstruo, tratando de atraer su atención nuevamente. Con esta oportunidad, el dragón intentó una vez más convencer al protagonista de entregarle su cuerpo. El protagonista reconoció que era cierto que el dragón parecía haberle dado poderes. Entonces, hizo una apuesta, avanzando contra el monstruo. Preparó su puño, juntando todas las fuerzas que tenía. Gui dio un puñetazo al monstruo, golpeándolo, pero el puñetazo del protagonista parecía no tener ni un pingo de poder. Se quedó momentáneamente en duda sobre por qué no había funcionado. El dragón se enfureció con el protagonista, recordando que Gui necesitaba su voluntad para poder usar su poder, ya que sin eso, sería solo un humano común. Sin embargo, el puñetazo del protagonista llamó la atención del dragón, que reunió energía nuevamente en su boca, preparando un ataque. Ante el golpe que estaba por venir, el pequeño dragón intentó decirle al protagonista una vez más que le entregara su cuerpo, ya que él podría lidiar con aquel monstruo y el golpe inminente. El dragoncito mandó a Guy a apresurarse y tomar una decisión, porque a este ritmo todo el hospital volaría por los aires. Irritado, el protagonista apretó las mejillas del pequeño dragón. Eres muy ruidoso, más fuerte de las especies. Esa cosa vino aquí por tu culpa en primer lugar. No vas a usar mi cuerpo, yo usaré tu poder. El pájaro lanzó su ráfaga de energía nuevamente, apuntando al protagonista. Ante el ataque, el pequeño dragón gritó de rabia, preguntando si Guy estaba intentando hacer que se evaporaran. El protagonista sonrió en respuesta. Esto es todo lo que puedo hacer ahora. Si no me prestas tu poder, esto es lo que va a pasar. Bueno, si logramos derribarte a ti, la especie más fuerte, la mayor amenaza de la humanidad, a medida que avancemos, no será tan malo, ¿verdad? Viendo que sería sacrificado junto con el humano, el dragón se irritó. Regresó al agujero en la mano del protagonista, advirtiendo que le prestaría su poder, pero solo esta vez. El dragón regresó al agujero en la mano del protagonista para hacer lo que acordaron. El protagonista sintió un poder llenar su cuerpo, mientras las líneas de energía en su piel se encendían. Un poder que venía de su barriga le hacía sentir una fuerza increíble. Con el poder de la especie más fuerte, Guy confrontó el ataque del pájaro, decidiendo desviar el golpe para que las personas del hospital no resultaran heridas. Apareció una notificación. Una energía limitada de la especie más fuerte estaba siendo consumida. Una fracción de 0,0001% del poder del ser más fuerte estaba siendo liberada. El puñetazo del protagonista lanzó una poderosa energía, confrontando el rayo de energía del pájaro. Las dos energías se chocaron, intentando empujar una a la otra. El ataque de energía del pájaro comenzó a empujar el ataque de energía del protagonista. Al ver su ataque siendo presionado, Guy intentó alertar al dragón, preguntando si quería ser evaporado. El dragón se irritó con el comentario. «Cierra la boca».
no me subestimes. En el instante siguiente, el poder lanzado por el puño del protagonista se intensificó. Su ataque de energía empujó el ataque de energía del pájaro. El ataque del protagonista superó el ataque del monstruo, envolviendo en el poder del ser más fuerte de todas las especies. El ataque del protagonista destruyó parte del monstruo, que fue derrotado en el aire. La joven en la silla de ruedas sonrió aliviada al ver que el monstruo había sido derrotado con el ataque del protagonista. Disipándose, el cuerpo del monstruo cayó al suelo con un gran estruendo. La energía limitada que había sido liberada se acabó. El cuerpo del protagonista comenzó a volver a su normalidad. El protagonista quedó impresionado. Había derrotado una forma de vida extraterrestre gigante con solo un ataque. Sintió que el poder de la especie más fuerte estaba en un nivel completamente diferente. A pesar de la emoción, Guy no pudo manejar la cantidad de poder que utilizó. Sus sentidos se desvanecieron mientras se desmayaba nuevamente. La joven Ryuga Orin corrió hacia el protagonista para rescatarlo. De repente, notó el cuerpo del monstruo que él había derrotado. Se quedó incrédula al ver el cuerpo del Eva, preguntándose qué había pasado. Finalmente tuvo un atisbo de lo que había sucedido, lo que la hizo preguntarse si Kuroboshi realmente no tenía una habilidad alfa. Fuertes luces iluminaban el interior de un gran lugar. El robot estaba sentado en una silla frente a una mesa, aún inconsciente. El protagonista despertó de repente, sintiendo un olor agradable. Al levantar la cabeza, se encontró con un hombre en ropa militar sirviendo té, preguntando si le gustaría uno. Para empezar, después de que se sirvió el té, el protagonista preguntó la identidad del hombre y qué estaba pasando. El hombre tenía grandes cabellos blancos y se disculpó por la explicación tardía, explicando que, como el joven estaba en una condición crítica tras derrotar la forma de vida extraterrestre, en el hospital necesitaban cuidarlo primero. Reveló que estaban en el centro de entrenamiento subterráneo de la escuela RAT, que también servía como refugio para VIPs durante ataques de EVAs. El lugar contaba con la más fuerte defensa de la humanidad, capaz de enfrentar ataques tanto de afuera como de adentro. El hombre se presentó como Nishiki Ryogang, un despertado de rango S, comandante de la octava Fuerza Especial de la octava Escuela de Entrenamiento de Fuerzas Especiales. El protagonista se sorprendió al escuchar el nombre del hombre, revelando que ya había oído hablar de él. Ryogin había derrotado al monstruo de la especie más fuerte que atacó Tokio hace 8 años, siendo el soldado especial más fuerte del país. Al escuchar al joven hablar sobre sus hazañas, alguien afirmó que técnicamente era el jefe de la escuela RAT, donde Gui trabajaba como conserje, y por eso prefería que no lo tratara tan casualmente. El dragón se encogió en la mano del protagonista al darse cuenta de que había aparecido una persona peligrosa. Él sabía que no tenía cómo lidiar con esa persona ahora. El protagonista miró a su alrededor, preguntándose por qué estaban en el campo de entrenamiento subterráneo. Mientras miraba alrededor, se dio cuenta de que Orin también estaba presente en la mesa. Sonrió dulcemente, feliz de ver que la chica estaba a salvo. Ella sonrió de vuelta, afirmando estar aliviada de que él también estuviera bien. El protagonista notó la presencia de otra persona, la joven en silla de ruedas que casi había sido atacada por el pájaro. La chica, que ahora llevaba otra ropa, reveló que se llamaba Yunagi Senri, una ranquear. Ella saludó, agradeciendo por él haberla ayudado más temprano, recordando que estaba en el hospital. También, el protagonista comentó que había tenido suerte. Miró el uniforme de ella y preguntó si era una estudiante de la escuela RAT. Entonces, el protagonista preguntó por qué este grupo estaba reunido, ya que además de él, todos eran de alto rango, señalando los bocadillos en la mesa. Rayo, quien quiso ir directo al grano, pidió que Guy comiese a gusto, pues había hecho los bocadillos personalmente. El protagonista observó las galletas en forma de animales, encontrándolas adorables. No rechazó la oferta y se mandó varias galletas a la barriga. Rayo entonces fue directo al grano. Entonces, devoraste al más fuerte de las especies y ahora puedes usar tu elemento, ¿no? El protagonista escupió todo el té al escuchar. El hombre preguntó, incrédulo, ¿cómo sabía eso? Luego, miró a Orine, creyendo que había sido ella quien le había contado al hombre. Sin embargo, Ryogin afirmó que la joven no había dicho nada. En realidad, estaban monitoreando. Ryogin explicó cómo el elemento era una sustancia misteriosa traída por los Evas del espacio. Esa era la fuente de energía de los Evas y el origen de las habilidades alfa de los humanos. El comandante afirmó que la tecnología humana no podía detectar el elemento y que incluso aquellos de rango alto solo podían sentir vagamente su presencia. Sin embargo, la habilidad alfa de Yunagi Senri era especial y rara. Triojem reveló que la joven no solo podía ver el elemento, sino también analizarlo, y ese fue el método utilizado para monitorearlo. El protagonista se dio cuenta entonces de que ayudar a Senri en el hospital no había sido una coincidencia, y preguntó si el hombre lo estaba probando, tomando su té. Ryogin afirmó que la especie más fuerte había aparecido únicamente hace 8 años en Tokio. En esa ocasión, el monstruo causó una destrucción sin precedentes, por ser el EVA más fuerte. Por eso consideraban a ese monstruo una amenaza tan grande como una ojiva nuclear.
y el reciente Eva que había aparecido también había sido confundido con un monstruo de este tipo. De repente, Ryogin apareció detrás del protagonista, empuñando su katana. Sus ojos mostraron determinación. Debo eliminar incluso el menor de los riesgos. Ese es mi deber como el más fuerte rango S del país. El protagonista inclinó la cabeza hacia atrás. Aún no sabía cómo Ryogin había aparecido detrás de él de repente, ya que el hombre estaba sentado frente a él. Un momento antes, Ryo, alguien rechinó los dientes de rabia. Me arrepiento de no haber estado presente cuando el más fuerte de las especies atacó, por no haber podido proteger a mis prometedores estudiantes. Derrotaré personalmente al más fuerte de las especies. El protagonista sintió que su vida estaba en un hilo. Sin embargo, de repente, Orin se levantó, pidiendo al director que parara. Ella afirmó que, si un segundo monstruo de esa especie había aparecido, había una gran posibilidad de que más aparecieran. También cuestionó si no sería mejor hacer de Kuroboshi un aliado, pues alguien que pudiera usar el poder de la especie más fuerte sería la mayor esperanza de la humanidad. El protagonista se conmovió con el comentario salvador de la joven. Ryo entonces retiró su espada, guardándola, mientras afirmaba que lo que Ryuga había dicho también era verdad. Combatir fuego con fuego era la mejor manera de contraatacar al más fuerte de las especies. Sin embargo, afirmó que dejar a un joven de 15 años con tal poder no era realista, por eso debían evaluarlo cuidadosamente. Ryogin entonces pidió que Yanagi observase a Kuroboshi. La joven, con parche en el ojo, sonrió, moviendo su silla de ruedas hacia el protagonista. El protagonista se sintió inseguro ante la sonrisa de la joven. De repente, ella agarró su mano, donde estaba el agujero, pidiendo su permiso. El protagonista preguntó qué estaba haciendo. De repente, mirando el agujero donde se escondía el dragón, la chica sonrió. He encontrado un pequeño más fuerte de las especies, pero diferente al otro día. Su nivel de elemento es 0. Es tan lindo, tratando de esconderse en el agujero. El dragón se preguntó qué le pasaba a esa chica siniestra. La chica soltó la mano del protagonista, afirmando imaginar cómo las cosas se volvieron así. Entonces reveló que necesitaría analizar más para llegar a una conclusión. En ese momento, se quitó el parche, revelando un ojo de color amarillo, aún más intenso que el otro que no estaba originalmente tapado. La joven miró al protagonista. El ojo recién liberado comenzó a brillar mientras hablaba. Los humanos son como el universo. Ahora, ¿qué tipo de universo voy a ver dentro de ti? La joven pegó su frente a la frente del protagonista, mirando profundamente en sus ojos. Sus ojos parecían haberse transformado en una mira, y al mirar dentro de Kuroboshi, ella usó su habilidad de observación celestial. Inagi sintió como si estuviera cayendo en un vasto universo. Ella estaba impresionada con el interior del protagonista, volando por el espacio. Comentó que el espacio oscuro representaba el cuerpo de Gui, mientras que las brillantes estrellas eran el elemento dentro de su cuerpo. Inag recordó que habían dicho que el joven no poseía una habilidad alfa, pero tenía elementos, aunque en menor cantidad que los otros. De repente, la joven se dio cuenta de que había elementos moviéndose. Sin embargo, al observar mejor, se dio cuenta de que, en realidad, los elementos estaban siendo absorbidos. Ella observó el lugar donde los elementos estaban siendo succionados en su cuerpo, y finalmente se dio cuenta de cuál era la habilidad alfa del protagonista. Él tenía un agujero negro. De repente, la joven se desesperó. Comenzó a ser arrastrada también. Rápidamente intentó escapar. Estiró la mano, pero seguía siendo arrastrada, sin lograr salir del alcance del agujero negro. Comenzó a gritar desesperadamente, mientras caía en espiral dentro del agujero negro, y el Nag apareció en un vacío indescriptible, mirando hacia la oscuridad. Se preguntó si había logrado escapar, pero pronto se dio cuenta de que todavía estaba bajo la influencia de la gravedad del agujero negro. Se sintió aliviada de no haber sido absorbida por un agujero negro de verdad, pues ningún ser vivo podría sobrevivir a eso. Chirrió los dientes al darse cuenta de que la habilidad alfa del protagonista excedía los límites humanos. Curiosa, decidió descubrir la verdadera naturaleza de esa habilidad. Así, fue cayendo aún más al fondo del agujero negro. Cuanto más caía, más se acercaba a una esfera negra rodeada por diversas energías. Dentro de la esfera, un dragón estaba dormido. Al mirar atentamente, se dio cuenta de que el dragón dormido era el más fuerte de las especies. El dragón percibió la presencia de la joven, rugiendo hacia ella. Avanzó rápidamente hacia Yunagi, que se asustó. El dragón abrió la boca intentando engullirla mientras ella gritaba desesperada, y el Nag canceló la observación celestial. Casi había enloquecido debido al miedo. Cubriéndose la cara con las manos, se preguntó si aún estaba viva. Ryuga corrió hacia ella y el Nag preguntando si estaba bien. El protagonista despertó, preguntando si ya había acabado. Ryujin se acercó a la joven para ofrecerle un té, pero Hyuga le aconsejó que le diera agua en su lugar. La joven bebió un vaso entero de agua, suspirando. Al final, sus ojos aún mostraban miedo mientras temblaba. El comandante la miró y preguntó sobre los resultados de la observación. Miró al protagonista y la joven afirmó que la habilidad de él era un agujero negro. Ella reveló que había visto un gran agujero negro dentro de su cuerpo que parecía estar absorbiendo todo su elemento. Eso debía ser la razón por la cual
él estaba clasificado como alguien sin elementos dentro de sí. Afirmó que con la habilidad de Kurobochi podía confirmar que la afirmación sobre devorar al más fuerte de las especies había sido verdadera, y el Nag tembló un poco, revelando que había sido succionada dentro del agujero negro, y allí había visto al monstruo de la especie más fuerte aprisionado. Ryojin sintió curiosidad por saber en qué estado estaba el monstruo. Mientras temblaba, la joven reveló que el monstruo había atacado instantáneamente. Ryojin desenfundó su espada y la apuntó hacia el protagonista. Yuga se desesperó, preguntando qué estaba haciendo el director. Ryugem afirmó que lo que la joven Senri había visto representaba la habilidad alfa de Kuroboshi Gui y su condición. Por lo tanto, si el más fuerte de las especies fue capaz de atacarla, había la posibilidad de que él pudiera liberarse de la habilidad alfa y atacar a la humanidad, apuntando la espada hacia el protagonista Ryogen Franzil, el señor con rabia, afirmando que debían lidiar con él antes de que tal cosa sucediera. El dragón se enfureció, advirtiendo al protagonista sobre lo que el hombre estaba intentando hacer. Afirmó que le prestaría su poder para que pudiera lidiar con el hombre. De repente, el Nag intervino, afirmando que un pequeño de la especie más fuerte había dicho que iba a prestar su poder a Gui para que él lidiara con ellos, alegando que ese ser representaba lo que consideraban como almas. La chica recordó el momento en que Gui había absorbido al ser más fuerte de las especies, afirmando que había separado su cuerpo y alma. El cuerpo debería estar dentro del agujero negro, mientras que el alma había sido liberada por fuera, neutralizando y sellando a Ryo. Alguien estaba firme en su pensamiento de que, incluso si el cuerpo del monstruo estaba sellado, si su alma intentaba hacer que el joven usara su poder, el peligro aumentaría aún más. Apretó los dientes, afirmando que un arma nuclear intentada por un alma para que usara su poder no debería existir. De repente, el protagonista agarró la espada. A pesar de herirse, sonrió. Ya he vivido una vida sin una habilidad alfa. Sé exactamente lo que debo hacer. No voy a ser tentado por algo así. Ryogen giró su espada mientras le preguntaba al protagonista qué garantizaba sus palabras. Él lo golpeó, respondiendo a su propia pregunta. Nada garantizaba. El protagonista gritó de dolor al recibir el golpe. El dragónito se enfureció al ver su cuerpo siendo herido. De repente, un gran poder fue liberado del cuerpo del protagonista, que se mantuvo en pie a la fuerza, y el Nag intentó avisar que elementos de Eva de nivel rango S o superior estaban acumulándose en el cuerpo de Gui. Ante la situación, Yagi sostuvo firmemente su espada mientras liberaba su propia energía. Entonces la situación llegó a este punto. Kuroboshi, así como la especie más fuerte, deben ser eliminados. Al ver el poder del cuerpo del protagonista explotar, Ryo lo trató como una amenaza. Las dos chicas se quedaron a un lado y el Nag, sin reír, analizó al protagonista, advirtiendo que el elemento estelar del más fuerte de las especies estaba creciendo rápidamente. Si continuaba a este ritmo, el ser dentro del cuerpo de Kuroboshi Gui sería liberado. Sin embargo, Raikage estaba con su espada, pidiendo que las chicas se mantuvieran tranquilas, ya que tenía todo bajo control. Raikage avanzó contra el protagonista, con la espada sobre su cabeza, lista para atacar a Gui antes de que el ser fuera liberado. Ryoken puso toda su fuerza en la espada, cortando de arriba hacia abajo. Las dos chicas se sintieron presionadas ante el poderoso golpe de espada del director, mejorado y lanzado con el poder del elemento estelar. Hyugen frunció el ceño al darse cuenta del resultado de su golpe. Kuroboshi continuaba liberando una poderosa energía, incluso después del golpe. Esa energía mostraba el rostro de un dragón maligno. Ryojin estaba impresionado con la cantidad de elemento estelar, al punto de no necesitar la habilidad para percibir el elemento. Él podía verlo claramente. Sin embargo, Ryogame no se rindió después de que su primer golpe no trajera resultados. Lanzó una lluvia de golpes, intentando aplastar el poder del monstruo de la especie más fuerte, usando tanto la cantidad como la calidad de energía. Los golpes de Ryogame eran poderosos, pero la energía alrededor del protagonista actuaba como una gran barrera, no permitiendo que la espada avanzara completamente. Bloqueado, Ryogame bufó irritado. Con el director incapaz de romper la barrera, Ryuga decidió ayudarlo, pero recordó cuán amable había sido el protagonista al salvarla, y eso hizo que las emociones en su corazón se agitaran. Dentro de la gran barrera de energía, el protagonista temblaba, con el agujero en su mano expandiéndose. De dentro del agujero, apareció un minúsculo dragón. El dragón miró a Ryoken con un tono de burla. ¿Este es realmente el más fuerte de la humanidad? No hay un error. Ryoken bufó en respuesta. El director dio varios pasos atrás, tomando distancia del protagonista y del dragón, apuntando la espada hacia arriba. Ryojin declaró que iba con todo a partir de ahora. Grandes cantidades de energía comenzaron a reunirse en la espada erguida. La energía giró como un tornado blanco. Al ver el poder desatado por Ryojin, el dragón sonrió, sintiéndose interesado, y el Nag Senri se preocupó al ver la cantidad de elemento estelar
que se reunía en la espada del director. El montón de energía elemental de las estrellas ahora era tan grande como la energía siendo liberada del cuerpo del protagonista, Hyuga Orin. Él le gritó al protagonista, preocupado por lo que podría sucederle. «Kuroboshi, por favor, despierta. ¿No fuiste tú quien dijo que no serías tragado por el espécimen más fuerte?» Sin embargo, Kuroboshi parecía no escuchar a Hyuga Orin debido al trance. Desde su mano, un gran dragón surgió, atacando al director. El espécimen más fuerte escapó del cuerpo del protagonista, atacando a Ryogame para divertirse. El director blandió su espada, lanzando su golpe de elemento estelar. Dentro del gran búnker subterráneo, dos poderosas energías se encontraron, confrontándose una a la otra. Hyuga Orin levantó una barrera de hielo para protegerse a sí misma y al Nag, y mientras las dos energías chocaban, se escuchó un estallido. En las manos de Ryogin, su espada fue quebrada ante el dragón. El director quedó incrédulo al darse cuenta de que había perdido el enfrentamiento. Frente a él, el espécimen más fuerte comenzó a reír, exhibiendo su grandeza elemental. Abrió la boca y se lanzó contra Ryogen, agradeciendo por la pequeña diversión que él proporcionó. Las chicas se quedaron con la boca abierta, con miedo de lo que iba a pasar con el director. Sin embargo, una gran cortina de humo apareció en la puerta. Hyugen se protegió con el humo, espiando con un ojo abierto lo que estaba sucediendo frente a él. El dragón había sido hundido en el techo, con su cabeza atrapada. ¿Qué? ¿Por qué está tan oscuro aquí? Ryogin observó al dragón y a su portador. Kuroboshi, Gui, el protagonista, tenía una expresión seria después de haberse movido y salvar la vida del director. Miró al protagonista, preguntando si él era el espécimen más fuerte o el propio Kuroboshi, pero recibió una sonrisa como respuesta. Te lo dije, ¿no? No voy a ser tragado por algo como el espécimen más fuerte. Soy Kuroboshi. Me dejaste inconsciente, así que tardé un tiempo en recuperar el control de mi cuerpo. Alguien miró atentamente a Gui, digiriendo lo que había dicho. De repente, el protagonista sacó al espécimen más fuerte que salía de su mano. Apretó las mejillas del dragón con ira. «Atacaste a personas otra vez, ¿verdad? Te dije que te devoraría. ¿Debería hacerlo una vez más?» Al escuchar la amenaza, el espécimen más fuerte abrió los ojos con miedo. El espécimen más fuerte temió la expresión de Kuroboshi, que tenía una mirada sombría ante el chico. Los traumas de cuando fue devorado por primera vez salieron a la superficie. Recordó cómo fue devorado de adentro hacia afuera. Rápidamente, el espécimen más fuerte se disculpó, regresando a la mano de Kuroboshi, mientras le pedía al protagonista que no hiciera nada horrible contra él. Así, el pequeño dragón se metió en el agujero negro en la mano del protagonista. Kuroboshi miró el agujero negro en su mano, recordando que Nag había dicho que esa era su habilidad, pero no sabía cómo usarla. Todo lo que podía hacer era sentirse feliz de que el espécimen más fuerte retrocediera. Y Nag analizó al protagonista nuevamente, revelando que la cantidad de elemento estelar en él ahora era 0. Había vuelto a ser un no clasificado, procesando toda la situación que había ocurrido. Ryogame comenzó a reírse como un loco, aplaudiendo. «Espectacular, espectacular», desde un momento crítico, en un estado de inconsciencia, para liberar al espécimen más fuerte, y aún así sin la ayuda de nadie. Lo sellaste de nuevo dentro de tu cuerpo. Pasaste a Kuroboshi por mi autoridad como director. Aprobaré tu inscripción especial en la escuela. Rat, el periodista, se mostró curioso por saber qué quería decir el director con inscripción especial. Esto llevó a Rayo a revelar que estaba probándolo, porque si había la posibilidad de una invasión de un espécimen más fuerte en el futuro, los humanos también querrían tener un poder que pudiera igualar el de ellos, pero solo si el poder estaba bajo el control de la humanidad. Esa había sido la razón de la prueba, para ver si Kuroboshi podría controlar tal poder. El protagonista se irritó, señalando que había sido probado por Sanri. Y ahora, de esta manera, es que a continuación venía esta inscripción especial. Él cuestionó si Ryogan, por acaso, lo estaba poniendo a prueba nuevamente al colocarlo en una escuela repleta de personas especiales, incluso él no teniendo ninguna habilidad. Alguien cuestionó al protagonista si estaba insatisfecho con eso. Sin embargo, el protagonista mostró su puño cerrado con una sonrisa, afirmando que haría lo que pudiera. Por eso, él iba a entrar en la escuela Hate y luchar por todo lo que pudiera conquistar. Las chicas se sintieron orgullosas con las palabras motivadoras del protagonista. Si no tengo habilidades, entonces limpiaré o haré lo que pueda para ayudar en una lucha. Si gano habilidades, las usaré de la forma que pueda. Ryogin se inclinó para saludar al protagonista, afirmando haber gustado de su actitud. Así, dio la bienvenida a Kuroboshi. Ryogin se acercó al protagonista pidiendo disculpas por haberlo atacado y le pidió que mostrara sus heridas, pues él las trataría usando su habilidad alfa. Sin embargo, cuando Ryogin apartó la camisa de Kuroboshi a un lado, se sorprendió. La herida causada por el ataque de su espada ya se había cicatrizado. Ryogan analizó el cuerpo del protagonista, haciendo una observación secreta para sí mismo de que ese cuerpo era peligroso. El director llamó a Ryuga, informando a la chica que Kuroboshi estaría en su sala a partir de las clases del día siguiente. Como la mejor estudiante, le pidió que se hiciera cargo de él en todos los aspectos posibles. La chica aceptó la instrucción, afirmando que haría su mejor esfuerzo. A continuación, el director se volvió hacia Yunagi Senri diciendo que ella cambiaría de sala,
yendo a la misma que Kuroboshi para observarlo. Senri dio un grito entusiasmado al recibir la misión. «Estoy tan emocionada. Me sorprendiste antes, pero no te quitaré los ojos de encima a partir de ahora, señor». Espejismo más fuerte. En el agujero negro de la mano del protagonista, el pequeño dragón sintió un escalofrío al escuchar a la chica aterradora. Mientras el protagonista conversaba con Senri, el director y Ryuga se reunieron, comentando que las cosas se pondrían interesantes. Hyugan tomó nuevamente una botella, y mientras servía un poco de té, preguntó a Hyuga si le gustaría un poco, pero ella se negó, agradeciendo. Al escuchar la negativa, el director decidió beber el té solo. Después de unos sorbos, le pidió que la joven escuchara cuidadosamente. Si el espécimen más fuerte dentro de Kuroboshi comienza a volverse loco, usa tu habilidad alma para eliminarlos. Ambos, escuchando la instrucción, Ryuga se asustó. Sin embargo, el director afirmó que, mientras estuviera allí, se encargaría de los problemas. Pero, como a menudo estaba ausente lidiando con rangos S o EB as de rango más alto, ella tendría que hacerse cargo de eso en su lugar. Yuga se preocupó, recordando el poder que el espécimen más fuerte había ejercido anteriormente. El director afirmó haber oído que la pared de hielo de ella había sido rota por el espécimen más fuerte, pero que ella aún poseía la habilidad alfa. Estrella de hielo. Europa con ella, Ryuga debería ser capaz de lidiar con el Kuroboshi antes de que el espécimen más fuerte fuera liberado. Señalando ese detalle, él le preguntó si no podría haberlo hecho antes. Si quisiera, Yuga se sintió presionada por las palabras del director, no queriendo asumir un trabajo que pudiera perjudicar a Kuroboshi. Sin embargo, Ryogin apresuró con la mirada. Tú no tienes el derecho de rechazar. Como una de las 10 rango S del país, tienes el deber de protegerlo. Yuga miró al protagonista con un dilema en su mente. Al ver a Kuroboshi conversar cómodamente con Senri, ella recordó el momento en que él la salvó. A pesar de su renuencia, la chica aceptó la misión dada por el director. Si el espécimen más fuerte en el cuerpo de Kuroboshi guía a enloquecer antes de que él lastime a alguien, lo eliminaré. Ese es mi deber como rango S y también mi método de pagar la deuda que tengo con Kuroboshi por haberme salvado la vida. El director sonrió al escuchar las palabras de la joven, concordando con ella. Entonces llamó al protagonista, que lo miró. Ryogen liberó una gran cantidad de elemento estelar, preguntando al protagonista si podía sentir el poder. Sin embargo, al mirar la mano de Ryogen, el protagonista reveló que no sentía nada. Con la confirmación, Ryogen decidió dar una misión a todos. Antes de que Kuroboshi se uniera a la escuela RAT, las dos chicas deberían enseñarle sobre el elemento estelar. Kuroboshi podía suprimir el espécimen más fuerte, pero parecía no entender ni siquiera lo básico sobre habilidades alfas y el elemento estelar. Esta es una misión crucial que afecta la supervivencia de la humanidad. Necesitan completarla con éxito. Al día siguiente, el protagonista fue al campo de entrenamiento especial. Había ido al lugar indicado, pero al mirar la placa en la entrada con el nombre Fuentes Termales, no estaba seguro si estaba en el lugar correcto. Después de mirar las escaleras que llevaban a las fuentes termales, el protagonista buscó en su mochila un mapa para verificar si estaba en el lugar correcto. En ese momento, el protagonista escuchó la voz de una chica pidiendo disculpas por hacerlo esperar. Al mirar hacia arriba, el protagonista se sorprendió. Las dos chicas que había encontrado el día anterior estaban vestidas con yucatas, dándole la bienvenida por haber llegado al campo de entrenamiento de la 8ª Fuerza Especial, la fuente termal Maro Rat. El protagonista se quedó chocado al notar el aire alrededor de las dos chicas y sus expresiones tranquilas. ¿Acaban de tomar un baño y en cuanto al entrenamiento especial? Ryuga hizo un puchero afirmando que eso formaba parte del entrenamiento y pidiendo que no sonara como si solo se estuvieran divirtiendo. A pesar de decir esto a Kuroboshi, las palabras de ella no combinaban con su piel brillante. Después de hablar con Ryuga, el protagonista se dio cuenta de algo. Mirando a Senri, que estaba de pie, se sorprendió. Senri estaba caminando normalmente. Con una expresión sonrojada, ella sonrió y reveló que el director había curado usando su habilidad alfa. Ella había sufrido una fractura anteriormente, pero con la ayuda del director, fue completamente curada. El protagonista se entusiasmó al ver cuán increíbles eran las habilidades alfas, decidiendo que también quería dominar la suya. Escuchando las palabras de Kuroboshi, Senri saltó hacia él y, agarrando su mano calurosamente, afirmó que debían investigar la habilidad alfa de él. Con ese propósito, la chica enfrentó al señor Speme, más fuerte, que se asustó con la mirada pervertida de la chica. Con el parche en el ojo, rápidamente huyó, regresando al agujero negro para evitarla. El único ojo visible de Senri exhibió un corazón mientras ella hablaba de manera animada. «Oh cielos, estoy aún más interesada en este agujero». Lamiéndose los labios, pidió que Kuroboshi no se moviera, porque iba a examinarlo. El protagonista se sorprendió, preguntando qué iba a hacer, pero sin responder, Senri metió 2 dedos en el agujero negro de Kuroboshi. La chica se entusiasmó con la sensación que sintió. Sus dedos habían penetrado en el agujero negro en la mano de Kuroboshi, haciendo que el chico sintiera una serie de cosquillas. La intensidad de la curiosidad de Senri era tal
que, emocionada con lo que estaba haciendo, llamó a Ryuga para que también lo experimentara, dejando a Kurobochi irritado por su cuerpo siendo tratado como un juguete. Ryuga se sintió tentada y preguntó si debía meter los dedos también. Oír eso dejó al protagonista desesperado con lo que las dos chicas estaban intentando hacer con su cuerpo. De repente, Senri sintió que algo mordía sus dos dedos. El espécimen más fuerte empujó los dedos de la chica fuera del agujero negro, diciéndole que no hiciera cosas asquerosas en su casa. El dragón, irritado, Senri lamió los dedos que había metido en el agujero negro de Kurobochi, afirmando que eso confirmaba su hipótesis. Ella miró al protagonista curiosa para saber si él había sentido algo cuando ella puso los dedos en el agujero. Sin embargo, él respondió solo que sintió cosquillas. Senri hizo una expresión preocupada, afirmando que eso era muy malo. A este ritmo, Kurobochi nunca sería capaz de usar su habilidad alfa. El protagonista se quedó impactado con la afirmación de la chica y preguntó qué quería decir. Senri explicó que, al poner los dedos en el agujero negro, liberó el elemento estelar y el hecho de que él no pudiera sentir eso era crítico. Eso era lo mismo que el director había hablado el día anterior. El protagonista interrumpió a Senri, pidiendo que explicara qué era el elemento estelar y cuál era la diferencia con las habilidades alfas. Ryuga entró en la conversación, explicando que los elementos de las estrellas eran la energía necesaria para usar habilidades alfa, es decir, el combustible. Eran materiales cósmicos traídos por Evas a la Tierra, un elemento que ahora estaba esparcido por todo el mundo. También presente en los cuerpos de los seres vivos, los humanos podían reunir el elemento estelar respirando o comiendo y constantemente irradiaban pequeñas cantidades de elemento estelar de sus cuerpos. Mientras explicaban sobre el tema, los tres siguieron hacia adentro de las instalaciones de las aguas termales, donde explicaron que el problema era que Guy no podía sentir ese elemento. Si no era capaz de reconocerlo, no podría usarlo para acceder a su habilidad. El protagonista se preocupó por estar en problemas por no sentir el elemento estelar, pero pronto sonrió, confiando en que las dos chicas a su lado lo ayudarían a entrenar para superar su problema. Las dos chicas sonrieron al ver que Guy les depositaba confianza. Así, Senri lideró al trío para comenzar el entrenamiento de cómo sentir el elemento estelar. Sin embargo, el protagonista se sorprendió al darse cuenta de que había sido llevado a una fuente de agua caliente. Ignorando el corroboche por un momento, Senri levantó un poco de agua para Ryuga. Orine puso ambas manos alrededor del pequeño recipiente con agua, haciendo una expresión seria. En el instante siguiente, el brillo a su alrededor se intensificó mientras enviaba elemento estelar al agua. El agua se iluminó, haciendo que Senri celebrara. Aunque el protagonista estaba curioso por entender lo que ellas estaban haciendo, Ryuga dio la explicación que el protagonista quería escuchar. Infundí una gran cantidad de elemento estelar en el agua caliente. Si la bebes, podrás sentir el elemento estelar. Senri rápidamente ofreció el agua al protagonista. Bebe el agua de primavera rica en elemento estelar de Orin. Al escuchar la manera pervertida de hablar de Senri, Hyuga se sonrojó y le pidió que no hablara así. Senri explicó que el agua de las aguas termales ya era rica en elementos estelares. Solo estaban inyectando un poco más para que fueran más fáciles de sentir. El protagonista tomó el agua con una mirada confiada, agradeciendo tanto a Ryuga como a Senri. Estaba a punto de beber cuando, sin darse cuenta, la mirada maliciosa en el rostro de las dos chicas lo hizo arrojar toda el agua. En ese momento, el protagonista derribó el recipiente. Se sintió desesperado, sintiendo como si su garganta estuviera ardiendo. Senri sonrió malignamente, revelando algo que había olvidado mencionar. El elemento estelar concentrado podría ser venenoso para algunas personas. El protagonista se sorprendió, aún en medio del dolor, al darse cuenta de que Senri había olvidado hablar sobre eso. La mirada de Senri se volvió sombría mientras decía: Guy, serás transferido a la RAT mañana, ¿no es así? Necesitas ser capaz de soportar esto o no lo aguantarás, ¿entendiste? Todos los estudiantes de la escuela RAT pasaron por el entrenamiento de las aguas termales para aumentar sus capacidades, recibiendo elemento estelar de forma concentrada. El protagonista se secó la comisura de la boca, rechinando los dientes de irritación. Sosteniendo el abdomen, él forzó una sonrisa, diciendo que iba a entrar en la escuela RAT para ser útil para todos. Las chicas se emocionaron con Ryuga, apoyando el fuerte espíritu del protagonista. De repente, Kuroboshi no aguantó más. Una gran cantidad de energía explotó en su cuerpo, del mismo color de la energía que Ryuga había demostrado. El protagonista apretó los dientes, soportando el dolor. Mirando su cuerpo, sintió el poder ahora circulando en sus venas, desbordándose. Sorprendido preguntó: ¿Ese es el elemento estelar del que ustedes tanto hablan? Las chicas se emocionaron al darse cuenta de que ahora Kuroboshi podía ver el elemento estelar. El protagonista miró al cielo, que parecía mucho más brillante que antes. No solo el cielo, sino que todo a su alrededor parecía diferente debido al elemento estelar que no podía ver antes.
Kuroboshi podía sentir el elemento estelar en el agua caliente e incluso fluyendo de los árboles. Hyuga explicó que la naturaleza contenía mucho elemento estelar y que ese lugar, en particular, era rico en ese elemento. Por eso se utilizaba como campo de entrenamiento especial por la escuela. Sin embargo, ante los ojos del protagonista, el elemento estelar pareció desaparecer. Senri se acercó y analizó la situación, diciendo que al final había llegado a ese punto. Recordó cuando usó su habilidad, la observación celestial, para mirar dentro de Kuroboshi. Allí, vio el elemento estelar siendo absorbido por un agujero negro. En otras palabras, la habilidad alfa de Kuroboshi estaba absorbiendo todo su elemento estelar. El protagonista finalmente entendió lo que Senri quería decir. Ella estaba afirmando que él era como un cubo con un agujero en el fondo. El elemento estelar nunca permanecía en su cuerpo. Al comprender el significado detrás de las palabras de Senri, el espécimen más fuerte se sintió un poco aliviado. Se dio cuenta de que no sería capaz de usar habilidades alfa. Shenri pensó por un momento sobre la pregunta del protagonista, pero fue Ryuga quien tuvo una idea. Ryuga sugirió que entraran en la fuente termal. El agua estaba llena de elemento estelar, así que sentirlo con el cuerpo debería hacer alguna diferencia. Shenri se impresionó con la idea y estuvo de acuerdo en que entraran al agua. El protagonista se sorprendió con la sugerencia de las chicas, preguntando qué harían con su entrenamiento. Las chicas sonrieron, diciendo que hasta pensar sería un tipo de entrenamiento. Ryuga le pidió que intentara enfocarse en el elemento estelar mientras estaba bañándose en el agua. El protagonista no creyó que ellas hablaban en serio, pero aún así, las siguió. Se unió al dragón en una de las tinas, mientras se preguntaba qué les pasaba a esas chicas. Ahora todo lo que esperaba era que no quisieran entrar a la fuente térmica con él. Ignorando a Kuroboshi, el dragón llenó la boca con agua, disfrutando del elemento estelar abundante, mientras se burlaba del protagonista. Oye, debe ser muy difícil para aquel sin talento. A pesar de todo este elemento estelar desbordando y un ambiente perfecto, no puedes usar tu habilidad alfa tanto como quieras. No puedes usar tu habilidad alfa ni siquiera un poquito. Ja, 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 ja. Las palabras del pequeño dragón irritaron al protagonista, que le dio un golpecito en la cabeza, mandándole parar de interferir cuando alguien estaba serio. A pesar de sentirse irritado, el protagonista sabía que lo que el espécimen más fuerte dijo era verdad. Incluso con tanto elemento estelar en las fuentes termales, no podía hacer nada con eso. El protagonista se dio cuenta de que estaba teniendo pensamientos depreciativos. Se echó agua en la cara para reanimarse, dándose cuenta de que la cualidad más importante de su personalidad era no rendirse fácilmente. Haría lo que fuera posible para continuar. Mientras tanto, las dos chicas estaban bañándose en el área femenina de las fuentes termales. Ryuga suspiraba mientras lavaba su cuerpo y sin demostrar preocupación en duda sobre lo que debían hacer. Sabía que incluso si Kuroboshi lograba sentir el elemento estelar, no podría sobrevivir en la escuela Hate sin usar habilidades alfa. Sin embargo, Ryuga puntualizó que las habilidades alfa dependían de la percepción del individuo y, por lo tanto, Gui tendría que enfrentar este desafío solo. Senri también estaba de acuerdo con ella. Todos tenían sus propias características, por eso había una amplia gama de métodos para utilizar las habilidades. Aunque ella intentara enseñar a Gui basándose en su propia percepción, eso podría perjudicarlo al final. Las dos chicas decidieron confiar en Kuroboshi y esperar. Hyuga, por ejemplo, creía que él descubriría qué hacer por su cuenta. A pesar de la confianza de las chicas en él, el protagonista no estaba logrando hacer nada, incluso bebiendo mucha agua. La estrategia había fallado, haciendo que el espécimen más fuerte se riera de él sin parar. Kuroboshi comenzó a sentirse mareado. La verdad era que no era muy bueno manejando agua caliente. Miró el agua caliente y se dio cuenta de algo. Anteriormente había mucho elemento estelar en la fuente termal, pero parecía haber disminuido considerablemente. El protagonista se asustó al darse cuenta de lo que estaba pasando. El agujero negro depredador del Apex en su mano estaba absorbiendo el elemento estelar. Apretó los dientes, mirando la habilidad en su mano. A pesar de ser suya, no podía controlarla ni un poco. De repente, el protagonista recibió una notificación. El elemento estelar acumulado había excedido la cantidad necesaria para sellar el espécimen más fuerte. Mirando la ventana de notificación, el protagonista se sorprendió, recordando que la misma cosa apareció cuando luchó contra el pájaro en el hospital. El protagonista recibió una nueva notificación informando que el chorro de elemento estelar estaba disponible y preguntando si quería utilizarlo. A pesar de la duda, el protagonista decidió usar eso. Al otro lado de las fuentes termales, en el área de las chicas, Ryuga y Senri sintieron un temblor. Como un gran impacto, las dos quedaron impactadas cuando Senri se dio cuenta de algo en el cielo, desde el área de los hombres. Un gran rayo de luz subió a los cielos. Las dos salieron rápidamente del agua, dándose cuenta de dónde estaba irradiando el rayo. Preocupadas por el protagonista, invadieron el área masculina de la fuente termal, temiendo que algo hubiera pasado con Kuroboshi. Al ver a las dos chicas aparecer de repente, el protagonista se sorprendió. Al día siguiente,
Después de salir de casa, Kuroboshi vestía un uniforme. A partir de ese día, comenzaría oficialmente con grandes expectativas. Él estaba yendo a la escuela. Mientras caminaba hacia la escuela, Kuroboshi recibió un buen día de alguien. Al mirar hacia atrás, reconoció a las dos chicas que lo ayudaron en las fuentes termales. Ambas estaban vestidas con el uniforme escolar, y Ryuga elogió a Kuroboshi, diciendo que se veía bien en el uniforme. Senri se acercó al protagonista con una mirada pervertida, recordando el momento del día anterior. Cuando te vi desnudo en las fuentes termales, te vi bastante delgado. El comentario de Senri asustó al protagonista, que preguntó hacia dónde estaba mirando. Sin embargo, Senri bromeó, preguntándole a él hacia dónde podría estar mirando. Dejando las bromas de lado, Senri preguntó al protagonista si podría usar el poder del chorro siempre que quisiera. El protagonista recordó el día anterior, cuando había usado el chorro de elemento estelar por primera vez. Eso casi impactó al dragoncito que vivía en la misma mano de donde se lanzó el chorro. El protagonista terminó respondiendo que no podía usar el poder a voluntad, lo que lo hizo pensar que esta habilidad alfa era bastante misteriosa. El protagonista recordó lo que se había mostrado para que pudiera usar el chorro. Él poseía elementos de las estrellas excedentes, así que tal vez no había suficiente para lanzar más chorros. Varias teorías surgieron en torno al protagonista, con Ryuga creyendo que él podría lanzar el chorro gracias al elemento estelar absorbido en las termales, ya que incluso el elemento estelar en el baño femenino había desaparecido. Eso la puso furiosa, ya que no podía entrenar para acumular elemento estelar también. El protagonista se inclinó rápidamente para pedir disculpas al escuchar su queja, pero no era más que una broma, lo que dejó a Kuroboshi impactada al saber que ella podía hacer chistes. Ryuga se emocionó de que Kuroboshi pudiera sentir el elemento estelar y también pudiera usar la habilidad alfa, aunque de forma limitada. Ella pidió que se volvieran fuertes juntos en la academia a partir de ahora. Al ver a las dos chicas apoyándolo, el protagonista se sintió feliz. Se inclinó una vez más, en un tono serio. «Estoy ansioso por trabajar con ustedes». Ryuga se sorprendió con el saludo repentino, pero Kuroboshi explicó sus motivos. «Quería hacerlo apropiadamente. Me has ayudado mucho durante el entrenamiento especial». También la actitud de Kuroboshi dejó a Ryuga aún más feliz, sobre todo porque él ya estaba comenzando a actuar. Como un estudiante de la escuela RAT, en ese momento, el protagonista se despidió de las dos chicas, afirmando que tenía algo que hacer. Hyuga intentó detenerlo, advirtiendo que llegaría tarde, pero Kuroboshi corrió rápidamente, dejando atrás el aviso de que aún había tiempo. Ryuga se sintió frustrada al ver a Kuroboshi irse, principalmente después de haber dicho que él estaba comenzando a actuar como un estudiante de la escuela RAT junto a ella. Senri simplemente se divirtió con la pareja. Iluminado por los fuertes rayos de sol, estaba el octavo hospital de la ciudad. El protagonista se sentó en una silla, visitando a una paciente querida. «Mamá, lo siento por no haber venido la semana pasada. Muchas cosas sucedieron». A pesar de que la madre de Kuroboshi no pudo conversar o al menos verlo, el protagonista se levantó animadamente, mostrando su uniforme a ella, la prueba de que había sido admitido en la escuela RAT. Le contó a la madre que también podría usar un poco su habilidad alfa y que la usaría para ayudar a todos. A pesar de no recibir una respuesta, el protagonista cumplió su papel de hijo. Se despidió de la madre, avisando que volvería pronto, pidiéndole que se mantuviera bien. Así, Kuroboshi salió de la habitación, dejando a su madre postrada a descansar. Acompañando al protagonista, el pequeño espécimen más fuerte se cuestionaba, pues había sentido algo extraño, preguntándose si era solo su imaginación. Al final, dejó el asunto de lado, ya que no estaba relacionado con él. A pesar de haber dicho que no se atrasaría, el protagonista corrió en dirección a la escuela. No tenía idea de que la escuela Hate había cambiado de edificio. Corriendo rápidamente, el nuevo edificio apareció a la distancia, pero, mientras corría, el protagonista se chocó contra alguien. Se inclinó rápidamente, pidiendo disculpas al joven con la cabeza vendada por haber chocado con él. Sin embargo, ese joven era alguien que Kuroboshi podría reconocer. Era la persona que lo había atormentado con latas. El joven miró al protagonista con su único ojo como si lo despreciara. «Hey, inútil, ¿qué pasa con esa ropa?» A partir de la voz, era claro que esa persona era Ryuashi. Viendo las vendajes en él, el protagonista preguntó si estaba bien. Ryuashi arregló los dientes al escuchar la pregunta del protagonista. Agarró la camisa de Kuroboshi con rabia. «¿Me preguntas si estoy bien? No he caído a un nivel tan bajo para necesitar que tú tengas pena de mí». El protagonista se quedó en estado de shock, pidiendo disculpas a Ryuashi si lo había ofendido. «No quería molestarte. Estoy agradecido de que hayas luchado contra el espécimen más fuerte, permitiendo que todos retrocedieran». Al oír sobre el espécimen más fuerte, Ryuashi se congeló. Recordó el momento en que el espécimen apareció. Se unió a otras personas animadas para atacar al monstruo. El grupo avanzó, pero sin poder hacer nada, fueron derrotados. Esos recuerdos hacían que Ryuashi apretara los dientes en autodesprecio. Kuroboshi extendió la mano hacia Ryuashi. «A partir de hoy,
estaré siendo transferido a la escuela Rat. También estaré feliz si podemos luchar contra los Evas juntos como compañeros. Sin embargo, Riwash apartó la mano del protagonista, que tenía un corazón ingenuo. Convocó una gran bola de fuego en su mano, mostrando su desprecio. Tú, una persona inútil, ¿quieres ser mi compañero? Me convertiría en la broma de todos. Voy a quemarte junto con ese uniforme. Ante la amenaza y del dragón que había desaparecido a su lado, el protagonista enfrentó a Riwash con seriedad. Varios alumnos alrededor del edificio temporal de la escuela Rat se animaron al ver que comenzaba una pelea. Hyuga se metió entre los alumnos, pidiendo paso para ver lo que estaba ocurriendo. La chica se sorprendió al encontrarse con Riwash lanzando una lluvia de ataques de fuego contra Kuroboshi, que estaba corriendo por la calle. Al ver a Kuroboshi en medio del caos, Ryuga gritó, preguntando qué estaba haciendo en su primer día de clase. Sin embargo, una mano tapó la boca de Ryuga. De repente, detrás de ella, Senri sonrió, pidiendo que esperara un poco. La chica se disculpó por haber asustado a Ryuga, pidiendo que miraran un poco más, ya que la situación comenzaba a volverse interesante. Ryuga estaba preocupada, advirtiendo a Senri que Riwash era un rankeador con experiencia en combate real. Sin embargo, Senri aún pensaba que estaba tranquilo, ya que si Kuroboshi quería participar en la escuela Rat, tendría que demostrar su fuerza en algún momento. Al escuchar las palabras de Senri, Ryuga observó al protagonista con una mirada preocupada. Se lanzaban grandes bolas de fuego y Kuroboshi apenas podía esquivarlas. Irritado por no acertar ningún ataque, Riwash continuó lanzando bolas de fuego, cada vez más enfurecido por el hecho de que Kuroboshi siguiera corriendo. Sin embargo, las piernas de Kuroboshi no se detuvieron, con el dragón apareciendo nuevamente, torciendo contra él. El protagonista se preguntó qué debería hacer, ya que el Hato no había respondido desde las fuentes termales. Miró hacia el agujero negro, tratando de imaginar si había algo que pudiera hacer. Al observar atentamente el agujero negro, el protagonista tuvo una idea. La irritabilidad de Riwash estaba alcanzando su pico. Creó una gran bola de fuego con las dos manos, queriendo acabar con ese nadie que no poseía nada más que su agilidad. Riwash lanzó un rayo de fuego, su habilidad Mega Flare, un poderoso ataque con la intención de convertir a Kuroboshi en cenizas. El protagonista apretó los dientes al ver que el ataque se acercaba, pero hizo una apuesta. Extendiendo la mano, trató de absorber las llamas con el agujero negro. El golpe de llamas pasó muy cerca del dragón, que sintió sus espaldas arder. El golpe se dirigió hacia el agujero negro en la mano del protagonista, pero ocurrió una gran explosión. El poderoso golpe de llamas golpeó a Kuroboshi, lanzándolo hacia atrás. El protagonista chocó las espaldas contra un poste. Sintiendo el dolor del ataque de llamas, las dos amigas de Kuroboshi se asustaron con lo que había sucedido con Ryuwashi, corriendo en su dirección. A diferencia de ellas, que estaban preocupadas, todos los demás estudiantes estaban animados al ver que alguien había sido alcanzado, aplaudiendo y animándolo a seguir luchando. El protagonista rechinó los dientes, preguntándose por qué el agujero negro no había absorbido las llamas. El espécimen más fuerte se irritó con el protagonista por casi ser alcanzado, insultándolo y amenazándolo. El protagonista ignoró la queja, preguntando si esas llamas no estaban hechas de elementos estelares, revelando que había pensado que podría absorberlas. El espécimen se irritó aún más con el pensamiento del protagonista y explicó que ese tipo con las vendas estaba creando las llamas usando los elementos estelares como combustible. Por lo tanto, las llamas no eran elementos estelares. El dragón le dio un consejo al protagonista mientras Ryuwashi se acercaba. Ya que no podía usar su habilidad alfa infinitas veces, el dragón se ofreció a prestar su poder. Piensa en mi poder como tu habilidad alfa. Vamos a quemar todo. Quemar a estos humanos sería realmente bueno. Sabía, mientras el dragoncito diabólico intentaba convencer al protagonista, que Ryuwashi llegó hasta él. Las llamas en su mano eran enormes y se irritaba al ver a Kuroboshi aún vivo. Ryuwashi no quería perdonar al protagonista. Usó todo su poder en las llamas con la intención de quemar a Kuroboshi, hasta el punto de que nunca pudiera acercarse a él de nuevo. Ante las llamas, el protagonista sonrió. «Realmente quieres quemarme, ¿verdad? Eso es muy violento para una pelea de niños». El protagonista agarró el puño de Ryuwashi mientras él avanzaba. Quería decidir esa lucha a través del coraje. Ryuwashi intentó forzar su mano llena de llamas a avanzar contra Kuroboshi, pero él se negó a perder ante él. El protagonista puso toda su fuerza para sujetar el puño de Ryuwashi, y mientras ejercía su voluntad, un brillo apareció de la mano que sostenía la de Ryuwashi. En el instante siguiente, las llamas en la mano de Ryuwashi se extinguieron. Ryuwashi miró su propia mano, ahora sin las llamas que había creado, retrocediendo la mano. La miró incrédulo, preguntándose por qué las llamas habían desaparecido. Kuroboshi había absorbido una pequeña cantidad del elemento estelar en el cuerpo de Ryuwashi, lo suficiente para que usara el chorro una sola vez.
El protagonista miró la ventana de aviso que apareció de repente, pero rechinó los dientes, recordando que el chorro que había usado en las termas era demasiado fuerte para usarse contra personas. Mientras el protagonista estaba indeciso, Ryuwashi buscaba en su propio cuerpo, preguntándose si sus elementos estelares habían desaparecido. Se irritó, culpando a Kurobochi. Se lanzó a un ataque físico. La mano de Ryuwashi fue rápida, yendo en dirección al protagonista. En su momento de distracción, sin embargo, Kuroboshi fue rápido, levantando la mano con el agujero negro de la palma de su mano. Un brillo surgió y un gran chorro de elementos estelares salió de su mano, alcanzando a Ryuwashi. El chorro golpeó su objetivo de lleno, lanzando a Ryuwashi lejos. Ryuwashi fue lanzado a varias decenas de metros hacia arriba, mientras el rayo que salía de la mano de Kuroboshi lo empujaba. Después de que el chorro se extinguió, Ryuwashi comenzó un movimiento de caída libre. Un gran temblor ocurrió cuando Ryuwashi cayó de vuelta en la calle, asustando a los estudiantes. Ryuwashi cayó inconsciente, babeando por la comisura de la boca. El resultado de la lucha dejó a Senri maravillada, celebrando porque él había ganado como se esperaba. Hyuga suspiró aliviada al ver que Kuroboshi era capaz de usar el chorro tan hábilmente. Varios estudiantes quedaron incrédulos al ver a Ryuwashi, un rango a ser derrotado. Estaban curiosos por saber contra quién había luchado. El protagonista todavía estaba incrédulo con lo que había sucedido. Miró su propia mano, dándose cuenta de que el chorro había sido lanzado incluso sin que él lo hubiera dicho. Eso lo hizo preguntarse qué demonios era esa habilidad. Alfa. Algún tiempo después, las clases comenzaron en el edificio. En el salón 1 del primer año, el profesor anunció que un estudiante transferido comenzaría a estudiar con los alumnos a partir de ese día. Frente al pizarrón, delante de la clase, el protagonista estaba jadeando pesadamente, cansado por la lucha anterior. Muchos de los estudiantes comenzaron a murmurar al verlo, algunos preguntándose por qué estaba empapado en sudor, y otros, más bien informados, dándose cuenta de que él era quien había derrotado a Ryuwashi. En medio de ellos, Senryu observaba con una sonrisa en el rostro. El protagonista titubeó un poco, pero se presentó. Soy Kuroboshi. Disculpen por el retraso. Es un placer conocerlos. La nerviosidad del protagonista se transformó en agitación mientras se presentaba. El profesor reveló que Kuroboshi corrió 10 vueltas alrededor del edificio como castigo por la pelea de la mañana. Por eso llegó tarde. Les advirtió a los demás estudiantes que se mantuvieran en línea si no querían acabar como él. Senri no paraba de sonreír, cada vez más entretenida por lo que el protagonista causaba, incluso siendo solo su primer día. Sin embargo, en contraste con la felicidad de ella, Ryuga estaba en realidad sorprendida. Después de que las clases llegaran al receso, Senri fue a saludar al protagonista. «¡Hey, Gui! ¿Derrotando a un rangueador por la mañana y luego corriendo 10 vueltas alrededor del terreno? ¡Qué debut espectacular!». El protagonista, sin embargo, discrepa con Senri. Había sido llamado a la oficina del director debido a la pelea, teniendo que escuchar una larga charla. Sin reír, ahora entendía el verdadero motivo de su retraso. Sin embargo, otra chica no estaba tan animada como ella. Si eso fue todo lo que recibiste como castigo, entonces prácticamente no fuiste castigado. Luchar en tu primer día como estudiante transferido normalmente sería motivo para expulsión. Hilga estaba irritada con las acciones del protagonista en su primer día de clase. La chica conjuró un aglomerado de energía gélida, afirmando que en la escuela ella estaría a cargo de supervisar a Kurobochi. Si él cometía otro error, ella lo congelaría. El protagonista sintió el frío subir por su espina y pidió disculpas. Sin embargo, a diferencia de Ryuga, que lo intimidaba sin reír, mostraba su entusiasmo. Aquel chorro de esta mañana fue tan increíble. Hizo que mi corazón diera un salto. Ver el chorro creado por el protagonista hizo que ella creara una nueva teoría, la de que la habilidad alfa de él tenía 2 partes. Compartió su pensamiento sobre la habilidad de él. La primera parte sería el agujero negro en su mano derecha, que absorbía el elemento estelar de todo lo que tocaba. La segunda parte sería el chorro que liberaba ese elemento estelar. Samurai sabía que verdaderos agujeros negros succionaban todo a su alrededor, pero el de Kurobochi podía ejectar lo que fuese absorbido. Por eso, ella pensaba que debería llamarse chorro, ya que la habilidad alfa de Kurobochi debía basarse en eso. A pesar de la teoría de Senri, el protagonista sabía que el chorro salió por sí solo. No lo había utilizado a propósito, así que no sabía qué hacer. De repente, un joven tímido entró en la sala preguntando al protagonista si él era la persona que solía limpiar el edificio de la escuela. El protagonista confirmó que sí, y preguntó al chico, que se estaba limpiando las manos, qué quería. El chico se emocionó al escuchar la confirmación de Kurobochi sobre su identidad. Recordó cómo Kurobochi trabajaba duro en la limpieza, dejando todo impecable, y reveló que pensaba que Kurobochi era increíble. Por eso no lo había olvidado. El protagonista se sintió un poco extraño con el elogio, pero sonrió agradeciendo y revelando estar feliz porque alguien notara su buen trabajo.
Después de que el chico se limpiara las manos, extendió la mano para saludar al protagonista. Yo soy Kei Nabuku. Soy un rango B, pero estoy feliz de que podamos ser amigos. El protagonista estrechó la mano del chico presentándose. Yo soy Kuroboshi. Gi no tengo rango, pero es un placer conocerte. El chico se quedó sorprendido al escuchar que Kuroboshi no tenía un rango. Había visto la increíble habilidad del protagonista, mucho más impresionante que la suya, y preguntó si por casualidad sería clasificado más tarde. De repente, una mano apretó la cabeza de Kenny. El chico miró hacia atrás y vio a Ryuashi rechinando los dientes mientras comentaba que parecía que los dos se estaban divirtiendo, curiosos con alguien de rango más bajo y alguien sin rango jugando a ser amigos. Ryuashi tiró del cabello de Kenny preguntando cuándo la escuela Rati se había convertido en el patio de basura sin rango. Mientras Ryuashi intentaba actuar como matón, alguien se burló de él. ¡Tipo malo! Ryuashi se dio la vuelta preguntando quién había dicho eso, pero antes de que pudiera reaccionar, una energía lo atacó. Una energía verde alcanzó a Ryuashi y, con gran poder, lo lanzó al otro lado de la sala. Ryuashi chocó contra una de las ventanas, rompiéndola con la espalda. El protagonista se sorprendió al ver a Ryuashi volando de repente, preguntándose qué había sucedido. Al otro lado de la sala, había un estudiante de cabello verde emanando una energía del mismo color, mientras se burlaba de Ryuashi. Perdiste contra un tipo sin rango esta mañana, y ahora te desquitas con alguien de rango más bajo. Como te dije, eres muy malo, tu fracasado. El joven caminó entre los vidrios rotos, dirigiéndose hacia Ryuashi por el crimen de incitar a la clase a atacar a la especie más fuerte y ser exterminada, y por el crimen de luchar. Esta mañana estoy removiendo tu rango. El joven de cabello verde arrancó el broche con la letra A de la camisa de Ryuashi. Mientras él no podía hacer nada más que tartamudear, preguntándose por qué un segundo anista de rango S estaba allí, mirando atentamente al estudiante de rango S. El protagonista lo reconoció. Su nombre era Ida Reisen. Ida empujó a Ryuashi con el pie contra la pared. ¿Por qué estoy aquí, por cierto? No me hables tan casualmente, es Ida-sama para ti. Bueno, es porque ustedes, los de primer año, son patéticamente débiles. Ida se agachó irritado, revelando que, aunque fueran órdenes del director, era muy aburrido ser niñera de los de primer año, mientras todos los demás rangos S, excepto Ryuga, estaban cazando Evas. El espécimen más fuerte había atacado. El idiota de Ryuashi había incitado a toda una clase a atacar, haciéndola ser exterminada y dejando a todo el resto como un grupo de fracasados. Mostró su tristeza por la humanidad sin futuro, fingiendo llorar, mientras el protagonista y Kenny se sorprendían con la actuación de Ida. Se levantó, queriendo hacer un trato. Debían hacer un examen de selección en ese momento, con todos los de primer año participando. Las palabras de Ida sorprendieron al grupo del protagonista. Ida afirmó que estarían cazando Evas y que la cuota sería de al menos 5 Evas de clase A por persona. Advirtió que aquellos que no pudieran cazar los Evas tendrían sus rangos cancelados y serían expulsados. Muchos de los alumnos quedaron impactados con la tarea, ya que la mayoría era de clase B. Sería imposible para cada uno derrotar 5 Evas de clase A, que eran más fuertes que ellos mismos. A Ida no le importó, culpando la indignación de ellos por seguir siendo tan patéticos. De repente apuntó en dirección al protagonista. Tú, el tipo que corrió 10 vueltas alrededor del edificio. Escuché que el director permitió que te transfirieras, pero no te reconozco. Eres ese chico misterioso que estaba en el lugar donde desapareció el espécimen más fuerte, ¿no es así? Eso te hace bastante sospechoso.